y nos vamos también en vivo a Facebook. Muy bien, Arely, cuando quieras comenzar. Listo, muy bien. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la serie de webinar Enseñando con FED. En el día de hoy estamos muy felices de tener a dos participantes con la tercera ley de Newton y gravedad. Ellos son Karen Castrejón y Jesús Sáenz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México. Esta serie de webinars tiene como objetivo que todos los profesores de ciencias, matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Estamos muy felices de que ya tenemos 2 webinars al mes y esto es gracias a ustedes porque están participando ya sea como ponentes o como oyentes y te seguimos invitando a que participes con nosotros mostrándonos qué es lo que haces con las simulaciones FED durante tus clases. Estas series de webinars están a cargo de Diana, Alex y una servidora. Para que puedas volver a ver nuestras webinars, por favor, suscríbete a nuestro espacio en YouTube y también en Facebook van a poder ver estas transmisiones. La página de Facebook es Comunidad de Educadores FED, por favor. FED Global tiene estas iniciativas como las webinars y otras actividades, las cuales tienen el objetivo de aumentar el acceso a las simulaciones FED, incrementar el impacto de las simulaciones FED y enganchar a la comunidad FED y tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con FED. Nuestras reglas de participación es que nos ayudes en la sección de QA, preguntas y respuestas, poniéndonos ahí las preguntas. Nosotros vamos a ir dándole las preguntas a Karen y a Jesús y también en el chat puedes compartirnos tus ideas. Iniciamos con la presentación de Karen Castrejón Parga. Ella cuenta con una maestría en física en la Universidad de Texas en El Paso. Tiene un doctorado en ciencias de los materiales de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Ha participado como divulgadora de la ciencia dentro del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y en el programa Sábados en la Ciencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Pertenece a la American Association of Physics Teachers y actualmente es responsable por parte del Instituto de Ingeniería de Tecnología del Comité de Responsabilidad Social Universitaria de la UACJ. Bienvenida, Karen. Jesús Manuel Sáenz Villera. Cuenta con una maestría en física en la Universidad de Texas en El Paso. Tiene un doctorado en física en la Universidad Estatal de Nuevo México. En la ciencia de la UACJ. Es presidente de la American Association of Physics Teachers. Vamos a hacerle la primera pregunta a Karen y a Jesús sobre, para ustedes, ¿qué son las simulaciones FED? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar en esta tarde compartiendo pues las experiencias que hemos tenido a través de ya varios semestres que implementamos las simulaciones FED. Ahorita les voy a hablar un poquito, Jesús, acerca de lo que hemos hecho, pero principalmente tenemos una serie de temas que están relacionadas con las simulaciones en FED para poder tener la materia de primer semestre de Ingeniería Física, la carrera de Ingeniería Física, que se llama Física Conceptual. Entonces, a lo largo de 2 semestres hemos implementado estas simulaciones y pues nos han dado en lo particular mucha satisfacción como maestra porque siento que pues la materia ha cambiado en forma de que los chicos participan mucho más, se hace mucho más interactiva. Creo que se nos pasa el tiempo muy rápido y aprenden de mejor manera. Sí, bueno, pues también de la misma manera, así como las fotografías que ven en pantalla lo demuestran, las simulaciones FED, pues para nosotros significan la oportunidad de comunicar
en este caso conceptos de la física, de una manera mucho más interactiva, de una manera que estimula a la comunidad de estudiantes, que son algunos de los rasgos que los empleadores, la industria, pide de los futuros egresados. Sabemos que puede haber entre el público educadores de nivel básico, de secundaria, de preparatoria, de nivel licenciatura, pero pues pensemos que al final de cuentas el objetivo de la educación de la ciencia pues es crear profesionistas, que el día de mañana, que puede ser pues ya la semana que entra para algunos que se van a graduar de licenciatura o dentro de algunos años, pues se van a hacer cargo de las grandes decisiones, el cambio climático, la energía, muchos otros temas que se abordan desde la ciencia y que para ello pues tienes que tener una herramienta que les comunique los conceptos de la ciencia y creo que las simulaciones interactivas FED cumplen con ese propósito. Muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos con esta webinar. Descubramos cómo Karen Castrejón y Jesús Sáenz nos enseñan tercera ley de Newton y gravedad. Bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y por favor ahí nos hacen llegar sus comentarios y sus preguntas. Vamos a permitirnos compartirles nuestra experiencia en el manejo de estas simulaciones FED. Tenemos aquí unas presentaciones que quisiera mostrarles. Ahí, por favor, si me indican si lo pueden ver en pantalla, ¿no? Ok, bueno, nuestro tema en específico es enseñando con FED. Un ejemplo que vamos a compartir con ustedes en unos minutos más sobre la tercera ley de Newton y gravedad. Es un trabajo que, bueno, aquí aparecen nuestros nombres, pero hay más personas involucradas. Ya lo mencionaré en su momento. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta presentación inicial que les hago? Bueno, pues como lo mencionó Karen, tenemos en el programa de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues muchas materias, obviamente. Una de ellas es la de primer semestre. Esa antecede a lo que llamamos Física General 1, que son las leyes de movimiento, Física General 2, Física General 3, que ya es el electromagnetismo y ese tipo de cosas. Pero la primer materia de física que los estudiantes tienen con nosotros es física conceptual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros utilicemos simulaciones FED en esta asignatura en específico? Tiene varios componentes, como lo vamos a discutir. También vamos a compartir con ustedes un compendio de clases demostrativas interactivas o ILDs y actividades basadas en simulaciones FED para muchos temas, no solamente el que vamos a hacer como ejemplo de la tercera ley de Newton y gravedad, sino de otros muchos temas, porque si algo tienen las simulaciones FED es una enorme variedad de temas y una puede servir para muchos temas, ¿no? La simulación FED en específico, esa la va a discutir Karen en un momento más, la tercera ley de Newton y gravedad, y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en el diseño de este compendio, en la implementación, en el trabajo en equipo que han hecho los docentes para llevar a cabo que los estudiantes de ingeniería física en la asignatura de física conceptual tengan esta experiencia, pero vaya, no tiene que ser en licenciatura, repetimos, tenemos trabajo también con estudiantes incluso de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en diferentes actividades. Entonces, comprendemos la importancia de esta y entendemos la importancia de esta tarea. Entonces, pues ya les di algunos antecedentes de física conceptual como asignatura. Pues si uno lee la carta descriptiva de la materia, dice algo así como que al estudiante, a los estudiantes y las estudiantes se les debe proporcionar los conceptos básicos de la física por medio del vínculo entre las creencias conceptuales de sentido común con el desarrollo de habilidades científico-formales. Es un enunciado ahí, el objetivo general de la asignatura es esto pues son documentos oficiales que uno debe tener bien identificados y bien difundidos, porque son, para empezar, requisitos de los organismos acreditadores de los programas de licenciatura, que tú puedas decirme tu materia para qué le va a servir al profesionista. Desde el primer semestre tú tienes que tener un plan. Esos planes, en el caso de las ingenierías en México, son evaluadas por el CASEI, el Comité de Acreditación de las Enseñanza de Ingeniería. Es una asociación que acredita los programas y nos exige tener bien identificado para qué va a servir tu asignatura. Y entonces tenemos que enseñarles física, pero también tiene que estar metida en el contexto del futuro profesionista. Entonces, nosotros sabíamos que
por las exigencias de acreditación, por las necesidades también propias del modelo educativo de nuestra universidad, necesitábamos forzosamente en primer semestre mejorar la interacción estudiantes-docentes, que se dé esa auténtica colaboración entre el grupo de estudiantes y el docente o la docente, porque queremos motivar la comunicación que ellos tienen. Esto es sumamente importante, como se los voy a demostrar en algunas diapositivas más. Queremos, desde luego, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que los estudiantes aprendan mejor, que el docente tenga mejores herramientas para llevar las ideas de su clase, de su asignatura, en este contexto donde trabaja con una planeación didáctica, porque hay un plan maestro, un plan general para formar un profesionista que al cabo de 5 semestres, 9 semestres, los que le requiera, porque no nos exigen sacarlos en 9 semestres, en 10 semestres, los semestres que el estudiante requiera, pero que vaya bien preparado. Entonces, el modelo educativo de la UACJ, bueno, pues es un documento que se enmarca en todos los programas de licenciatura de la universidad, que puede ser literatura, puede ser biología, puede ser medicina, las ingenierías, en este caso la física, la matemática, el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sacar el jugo, lo importante de todo ese modelo educativo? Pues al final de cuentas concuerda con que el modelo educativo debe estar centrado en el estudiante y que el estudiante tome un rol activo en su aprendizaje. Entonces, para esto las simulaciones FET son vitales. Entonces, siendo coordinador del programa de ingeniería física, es un puesto que pues ya tengo experiencia en administraciones previas. He tenido muchísimas reuniones, en este caso con los empleadores, específicamente el sector industrial. Y en las juntas, básicamente estás ahí con el representante de recursos humanos, con el cazador de talentos, así le llaman las empresas a los diferentes puestos que tienen referentes a recursos humanos y captación de talento. Nos dicen, mira, pues qué bueno que tu estudiante aprenda física y qué bueno que sepa matemáticas y que sepa cálculo y que sepa usar algún experimento para demostrar caída libre. Eso es bellísimo. Sin embargo, y eso nos lo remarcan una y otra vez, aquí no lo puse, pero es algo que debe ser obvio, necesitan hablar inglés. Eso no lo puse ahí, pero necesitan hablar inglés. De nada va a servir los conocimientos técnicos solitos si no puede comunicarse efectivamente. Si no puede gestionar un proyecto, es decir, que se le ocurra una idea, lo administre, lo lleve a cabo, al final de cuentas, eso tiene que ver con la comunicación efectiva de los resultados propios, ¿no? Inteligencia emocional, resolución de problemas, pensamiento analítico, adaptabilidad, gestión del tiempo, trabajo en equipo y ética laboral. Entonces, quiere decir, eso es lo que el empresario pide. Tú cuando estás en una asignatura, vamos a decir alguna de ellas álgebra, o vamos a decir otra, probabilidad estadística, o vamos a decir otra, química, como que como docente te dices, híjole, ¿y cómo le voy a hacer yo en la materia de química, en la materia de física, en la asignatura de probabilidad o de álgebra o de cálculo, o la que sea, para que haya comunicación efectiva, para que haya esa adaptabilidad que los organismos y que los empleadores nos exigen, por lo tanto, tengo que hacer algo? Entonces, es ahí donde tienes que utilizar los recursos tecnológicos a tu alcance. Y en este caso, las simulaciones FET permiten hacer todo esto porque nos permiten que los estudiantes trabajen en equipo, defiendan sus ideas, armen y manipulen una simulación, tomen sus propias decisiones, comuniquen por qué sus decisiones fueron buenas o por qué resultaron ser no tan buenas. Y eso poquito a poquito va formando las llamadas habilidades blandas que el profesionista, cuando ya pase por tu materia de asignatura de física conceptual, pase física 1, pase física 2, pase física 3, pegamos un brinco y que esté en las asignaturas que yo imparto como física moderna, introducción a la mecánica cuántica, mecánica clásica. Más adelante puede estudiar física de partículas y recibe su título profesional. En todo ese trayecto, sin importar la asignatura, las simulaciones FET se pueden utilizar en las diferentes materias. En este caso, nosotros nos estamos centrando en una sola asignatura, que es la de física conceptual,
álgebra, que es la primera asignatura que se topan los estudiantes, pero yo la he utilizado para estudiar el modelo cuántico del átomo de hidrógeno. Hay una simulación para eso, radiación de cuerpo negro para explicar pues los inicios de la mecánica cuántica, por decir alguna cosa, y de ahí no solamente la parte técnica, sino tienes que buscar de qué forma incides en estas habilidades blandas que el sector empresarial le va a pedir, en nuestro caso, en el caso de Karen y mío, a nuestros ingenieros físicos. Entonces, aquí es cuando decimos, bueno, pues tenemos que utilizar FET y tenemos que hacerlo de una manera en esta asignatura. Hay dos modalidades de trabajo que nosotros les proponemos. Una de ellas es el uso de FET con actividades. Estas son hojas de actividades basadas en algún tema en específico, con el uso de una simulación específica, que se distribuyen al grupo de estudiantes quien trabajan de forma independiente. Entonces, aquí tenemos más o menos el esquema del marco de trabajo. Nosotros empezamos con Diana, Karen, la maestra Ulice y un servidor, Jesús, en una reunión diciendo, bueno, pues aquí están los temas de la asignatura. ¿Qué podemos usar de FET para hacer todo esto que les comento, de llevar la parte técnica y de llevar un componente de habilidades blandas? Bueno, nos reunimos, diseñamos una actividad de acuerdo al tema, y luego, se oye muy fácil, ¿no? La diseñas y luego la implementas en el aula, ves cómo te fue y luego te regresas al rediseño. Sin embargo, esta es una conversación a veces muy intensa entre los docentes, porque si a mí me toca diseñar una actividad, yo pienso que yo estoy haciendo las preguntas que todo el mundo va a entender, y Karen o Diana me dicen, oye, espérame, pero aquí no tiene ningún sentido. ¿Cómo de que no? Mira, le mueves. Ah, sí es cierto. Quiere decir que la simulación FET no la estoy usando correctamente, no lo estoy sacando todo el provecho, y queremos siempre tener este tipo de actividades. Nuestra actividad de tercera ley de Newton y gravedad va a ser el ejemplo en unos minutitos más. Hay otras clases interactivas demostrativas o ILDs que estoy seguro que habrán visto en los webinars de FET pasados o lo están viendo hoy por primera vez. Bienvenidos a este maravilloso mundo, o lo van a ver en el futuro, donde las clases demostrativas clases interactivas demostrativas y ILDs fomentan precisamente la indagación grupal, porque le puedes hacer preguntas directas a la comunidad de estudiantes. Ustedes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa si le muevo a la velocidad? ¿Qué pasa si cambio el ángulo? ¿Qué pasa si cambio la temperatura de la simulación en específico? Y entonces cada estudiante aporta sus ideas, y eso fomenta quienes van a estar de acuerdo, quienes no van a estar de acuerdo, y entonces un ambiente de respeto, de colaboración. Hay que escuchar todas las ideas, eso nos cuesta mucho trabajo. Nuestra experiencia nos dice, hay que ser pacientes y muy respetuosos con las ideas de todos, porque nadie nace sabiendo, nadie llega a ingeniería física primer semestre sabiendo física conceptual. Ese es nuestro trabajo como docentes. Nada de quejarnos de que no lo vieron en la prepa, o no lo vieron en la secundaria, no lo vieron en la primaria. Para eso tenemos la simulación, para que ahora que tú eres el docente, tomes las riendas de ese problema, lleves las habilidades blandas y te encargues de comunicarle ese concepto de la física al estudiante para que lo entienda, ¿no? Entonces, de la misma manera, diseñamos una clase, una ILD. Los alumnos contestan en base a sus predicciones qué creen que va a pasar. ¿Qué pasa si cambio la masa, si cambio la distancia, si aumento la fuerza, si cambio el ángulo, etcétera, etcétera? Y entonces, en esa interacción con el profesor, ya con el uso de la simulación, pues los estudiantes corrigen sus respuestas previas. Es decir, se vale estar mal, se vale no tener una idea clara cuando estás haciendo predicciones. Nadie nace sabiendo. Tú tienes ideas, conceptos previos, así como decía el objetivo de física conceptual, sentido común. Entonces, tu sentido común a veces es engañoso. Y eso lo sabemos como profesores de física. Y entonces, en esa interacción con el profesor y con la simulación, es cuando empezamos a hacer esa retroalimentación de que los estudiantes vean efectivamente qué fue lo que pasó. Entonces, necesitas escoger un tema. En este caso, tercera ley de Newton y gravedad. Hay una simulación, FET, que trata de eso. Y luego, necesitas entonces escoger o redactar qué es lo que quieres obtener de la actividad o de la ILD. Nosotros hacemos un ejemplo para ustedes
de un compendio de actividades e ILDs basadas en las simulaciones FED de nuestra asignatura, que comprende 5 hojas de actividades y 7 ILDs para la asignatura de física conceptual. Es decir, el componente de matemáticas es muy pequeño, porque los estudiantes al mismo tiempo que están cursando física conceptual, están llevando un curso de álgebra y están llevando un curso de cálculo 1, que es pues introducción a las funciones, graficación, la derivada y todo ese tipo de cosas. Entonces, el contenido matemático más bien es mínimo porque así está diseñada esta materia, ¿no? Entonces, nosotros lo proponemos para licenciatura, pero puede funcionar para preparatoria si le hacen algunos ajustes o incluso para secundaria y otros niveles más abajo, ¿no? Por ejemplo, incluye los temas de movimiento en una dimensión, las leyes de Newton, gravedad, proyectiles, colisiones, movimiento rotacional, energía, naturaleza atómica de la materia, líquidos, gases, cambios de fase. Y en este compendio no incluimos otras actividades y LDs que se nos quedaron en el tintero porque hay un inconveniente de hacer todo esto en física conceptual. Resulta que requiere tiempo. Yo creo que a nadie le sorprende. Entonces, por un lado, tampoco quieres llegar con 1000 actividades y LDs a los estudiantes porque los puedes saturar, ¿no? Entonces, el compendio de actividades y LDs de la asignatura de física conceptual está a disposición de ustedes en fed.colorado.edu. En este caso me aparece a mí en inglés, Contributions, View 6873. En un momento más les compartiremos la liga aquí en el chat. Diana, si la tienes, por favor, ponla ahí. Nosotros tenemos manera de mostrarla ahorita que termine mi presentación. Es un trabajo desarrollado por la doctora Karen, la maestra Eunice, un servidor y Diana López aquí de FED Global. Entonces, como les mencionaba, el proceso consiste en escoger un tema de tu carta descriptiva. Vienen muchísimos temas en la carta descriptiva de física conceptual. Escoges uno de ellos, en este caso, tercera ley de Newton y gravedad, y lo que tienes que hacer es redactar, en primer lugar, los objetivos de aprendizaje de tu actividad, porque a partir de ellos tienes que empezar a hacer los cuestionamientos. Karen les va a dar el ejemplo de cómo tratamos nosotros de medir estos objetivos de aprendizaje. Identificar que el estudiante, el grupo de estudiantes puedan identificar e ilustrar las fuerzas de acción y de reacción, me faltó ahí una I, pues en un caso clásico donde tienes el Sol, tienes el planeta Tierra, hay gravitación, hay órbitas. ¿Cuál es la fuerza de acción? ¿Cuál es la fuerza de reacción? Que el estudiante pueda describir cualitativamente la fuerza de interacción entre el Sol y la Tierra. Cualitativamente, porque les menciono que este tema es de los primeros que ven en las clases. Cuando vemos leyes de Newton, no han visto todavía propiamente la ley de Newton, la constante de gravitación, por el producto de las masas, etcétera, etcétera, pero que al menos pueda saber que la masa y la distancia están involucradas ahí. Bueno, ya les dije la tercera objetivo de aprendizaje, que es identificar las cantidades físicas que determinan la magnitud precisamente de la fuerza de interacción entre el Sol y la Tierra. Aquí hay algunas de las referencias que más o menos mencioné en la charla. Déjenme detener rápidamente aquí la presentación. Veo que hay gente con sus manitas levantadas. Ahí les voy a hacer caso en un instante más. Les voy a mostrar dónde está ese compendio. Por ejemplo, si se van a la liga que les mencioné, pues les va a aparecer, algo así como compendio de actividades ILDs basadas en simulaciones FED. Este es un recurso completamente gratuito que está disponible para las personas que estén registradas aquí como usuarios de FED, de las Interactive Simulations, simulaciones interactivas. Entonces, pues así a grandes rasgos le pongo compendio de actividades e ILDs basadas en simulaciones FED, con los temas que ya les mencioné, la asignatura de física conceptual, y pues ahí cuando abran ese documento, déjenme hacer otra pausa más, les va a aparecer un compendio que luce de la siguiente manera: compendio de actividades y ILDs basadas en simulaciones FED, fulano de tal, y aquí están las actividades. Primera ley de Newton, tercera ley de Newton, movimiento rotacional, energía, gases, cambios de fase, y las clases demostrativas interactivas, que Diana no me va a dejar mentir. Nunca sabemos, bueno, si son interactivas, demostrativas, interactivas, ILDs
en cortito, no falla. Movimiento en una dimensión, segunda ley de Newton, colisiones, fuerza de gravedad, proyectiles, naturaleza atómica de la materia, líquidos, y pues es un documento ahí de 62 páginas donde vienen más o menos de esta materia, ¿no? Entonces, no sé si hay algunas preguntas antes de que Karen tome las riendas. Sí, hay dos manitas levantadas de María Elizabeth Peña. Si quieres activar tu micro, por favor. No. Apenas se les dio permiso. Entonces, María Elizabeth, si quieres activar tu micrófono para compartir tu pregunta. Pero de preferencia, participantes, escríbanos en el queue, en el de preguntas y respuestas. Si gustas escribir la pregunta, por favor, María Elizabeth. Sí, estamos aquí revisando, atentos. Saludos a todos. Vemos que nos acompañan desde diferentes partes de México y de Argentina, Ecuador. Saludos a Monterrey, Nuevo León, Colombia, Honduras, a Medellín, a Perú, a Puerto Rico. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo hace el estudiante para tomar un rol activo en las simulaciones? Pues Karen, si quieres, empezamos a discutir eso, ¿no? ¿Cómo Sí. le puedes hacer? Claro que sí. Bueno, pues para contestar esa pregunta, como lo decía Jesús en un momento, hace un momento, la parte de interacción del alumno, ya sea con las clases demostrativas interactivas, es que pues en el momento en que a él se le pide dar una predicción, ¿cuál es tu sentido común acerca de lo que se te está preguntando sin ver la simulación todavía? Entonces, él te puede platicar su idea, él puede compartir, como decía Jesús también hace un momento, pues no hay ideas erróneas, ¿no? Tú tienes que ser muy paciente también y aceptar sus ideas. Entonces es una manera en la que ellos empiezan a platicar, empiezan a dar sus ideas con las clases interactivas demostrativas. A la hora de que usamos las hojas de actividades, pues sí se les deja para que ellos se le lleven a casa, para que lo contesten durante la clase usando las simulaciones. Entonces ellos pueden tener pues el control de todas las variables, de jugar, o sea, de hecho así textualmente lo decimos en las hojas de actividades, juega con la simulación durante 5, durante 10 minutos para que tú veas todas las posibilidades que tienes para realizar, para tener el concepto físico que queremos que el alumno aprenda. Entonces, esa situación interactiva pues hace que el alumno se comunique con nosotros y nos dé sus ideas, y es muy importante porque muchas veces los alumnos no contestan, no levantan la mano, no hablan por tener miedo a que su idea sea incorrecta. Entonces, para nosotros sí está prohibido inmediatamente decirle tu respuesta está errónea, estás equivocado, o sea, es algo que no hacemos porque eso se trata, o sea, de que el chico se desenvuelva, de que él le dé sus ideas, su sentido común, ¿no? Y entonces, en el desarrollo de estas actividades que menciona Karen, muy rápido quiere decir, toma cierto tiempo empezar a que los estudiantes tengan esa confianza para participar. Una vez que ya lo conseguiste, los estudiantes mismos van a ser los que te dicen, ¿y qué pasa si la velocidad es más grande? ¿Y qué pasa si la masa aumenta al doble? Y ahí en ese momento, en una clase interactiva demostrativa, pues le mueves a la simulación o dejas que ellos lo hagan, y entonces llegan a las propias conclusiones porque ellos mismos están proponiendo. No es el profesor el que le está diciendo, esta es la tercera ley de Newton y esto es lo que pasa, apréndetelo y te pregunto a ver si lo entendiste. No sé si tenemos... ¿Qué estrategias recomiendan para fomentar el trabajo en equipo? Entiéndase trabajo en equipo, no es dividir el grupo, ya que hay ideas que pueden ojalá tengan ideas que puedan recomendar para encontrar respuestas. Eso es, Martín, saludos. En respuesta a tu pregunta, fíjate, eso de que dicen de que no nomás es juntar una bola de estudiantes y decir ya están trabajando en equipo. Lo que les comenté de la acreditación de nuestro programa se fija incluso en esos detalles.
el profesionista debe trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? De que debe tener roles. Debe haber puestos de alguien que sea, por ejemplo, el líder, de alguien que se encargue de tomar notas, de que sea una especie de secretario, secretaria. Entonces, lo que pueden hacer para demostrar un trabajo en equipo que es efectivo es que haya esos papeles. ¿Quién se va a encargar de formular las preguntas? ¿Quién se va a encargar de moverle a la simulación? ¿Quién se va a encargar de sacar conclusiones de esas preguntas y esa manipulación de las simulaciones? Si los estudiantes toman roles en el uso de la simulación, en la formulación de preguntas, y les pones una etiquetita, yo soy Juan, yo soy Luisa, y en este momento a mí me toca hacer la simulación y yo le voy a estar moviendo a las perillas, ¿no? A los botoncitos. A Pedro le toca hacer el que se le ocurran las preguntas que son relevantes. Entonces, ese trabajo en equipo es un trabajo en equipo que va por buen camino, cuando el estudiante tiene roles definidos y que después los cambies. Que se pongan fechas, que digan, bueno, vamos a encargarles, usa la simulación que tú quieras, vas a trabajar en equipo, se van a dividir en roles y para tal fecha me lo tienes que presentar. Eso es ideal para un profesionista. Tenemos otra pregunta. ¿Desde qué grado pueden comenzar a trabajar este tema? Pues tú cómo la ves, Karen, en el tema de las leyes de Newton o en caso de las simulaciones FET en general. Bueno, pues yo creo que, no sé, nosotros trabajamos en universidad, pero en primaria, yo creo que en primaria cuando, en lo particular, Jesús y yo tenemos una actividad que se llama el Circo de la Física y precisamente acabamos de abordar el tema de tercera ley de Newton con unos cohetes globos que utilizamos, que son unos globos largos y los inflamos para que vean pues esa fuerza de acción-reacción. Ellos están ya viviendo ese fenómeno físico, ese concepto sin saberlo. Entonces, usando ese tipo de herramientas y las herramientas FED, obviamente que estas herramientas se llevan a cabo desde primaria, hemos conocido aquí a varios maestros también que las utilizan a diferentes niveles y les han funcionado muy bien. El objetivo es darle saborcito, ¿no? Esa cuestión de en qué nivel estás trabajando y formular las preguntas de acuerdo al nivel que lo vas a poner. Entonces también eso es muy importante. Sí, concuerdo completamente en el sentido de que pues la educación, las corrientes actuales, pues sería preferible que los estudiantes tuvieran acercamiento a los temas de ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, arte también, pues desde siempre y desde chiquititos. Desafortunadamente no siempre es así. Nosotros creemos que sí debe de ser así y con demostraciones o simulaciones incluso puedes incidir desde el nivel preescolar en diferentes conceptos de la ciencia. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué problemas tuvieron al usar e implementar las FED con los estudiantes y cuáles fueron las preguntas frecuentes? Si quieren, entonces pasamos a la... Sí, para poder contestar también para esa contestar pregunta, eso, porque es una excelente. Sí, para poder contestar, déjenme, les digo qué actividad vamos a presentarles y luego si quieren abordamos esa pregunta para decirles cuál fue nuestra experiencia. Nomás que déjame cerrar una de ellas porque no se deja. A ver, esta ya la vimos. Le voy a querer que sí y luego le ponemos acá a la otra. Ahí va. Sí, porque eso que preguntan es bien importante, bien pertinente en el tratamiento que estamos discutiendo y sería preferible hacerlo ya con el ejemplo en vivo, ¿no? Sí, y les decimos con qué problemas nos topamos, cuáles fueron nuestras experiencias a la hora de hacer esta hoja de actividades de esta tercera ley de Newton y gravedad. Entonces, esto que ven en pantalla, pues es el contenido de esta hoja de actividades por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Si se fijan, ponemos pues los objetivos de aprendizaje de esa tercera ley de Newton, que son 3, ya Jesús los había mencionado, que es identificar las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción, describir cualitativamente la fuerza de interacción entre el Sol y la Tierra, identificar las cantidades físicas que determinan la magnitud de la fuerza de interacción entre el Sol y la Tierra. Entonces les digo, es muy interesante saber o describir, que los alumnos describan cuál es su sentido común acerca de lo que les estamos preguntando, ¿no? Entonces, lo que hacemos en una hoja de actividades es dejar que el alumno abra la simulación. Aquí les estamos poniendo el link de la simulación de gravedad y órbitas.
No sé si también Diana lo pueda poner ahí en el chat. Entonces yo les voy a pedir que ustedes también abran la simulación, porque el objetivo es que ustedes jueguen, que ustedes manipulen, que puedan mover todos los botones, que puedan activar todas las casillas, porque hay casillas de velocidad, están las magnitudes de esas fuerzas de atracción, en este caso, entre varios sistemas, que puede ser el Sol y la Tierra, que puede ser la Tierra y la Luna, o que puede ser un satélite también orbitando alrededor de la Tierra, y hay varias cuestiones ahí. Entonces, lo importante es que ustedes vayan jugando. Les damos alrededor de 5 o 10 minutos, o definitivamente, si queremos que el alumno se lleve a casa esta hoja de actividades, lo puede hacer tranquilamente en su casa, tomando el tiempo que él requiera para poder picarle a todos los botones de esta simulación. Entonces, si ustedes la abrieron por ahí, pues van a ver esos sistemas que les mencionaba. Si quieren, al último también la podemos ver aquí en pantalla. Y esta hoja de actividades consta de 6 preguntas. Y le pusimos un primer ejercicio y después vamos desglosando las preguntas como 1.1, 1.2, 1.3, así sucesivamente hasta la 1.6. Si se fijan, son pocas preguntas. Aquí lo interesante otra vez no es que el alumno ya tenga una ecuación, ya pueda sacar un valor numérico, sino más que nada que el alumno pueda entender, pueda desmenuzar ese concepto, pueda a lo mejor cambiar su forma de ver las cosas, su punto de vista inicial, que pueda cambiar toda su perspectiva, su sentido común cuando juega con la simulación y cuando observa. Es muy importante también decir, observa qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, qué variables estás modificando, porque pues también otra, ¿no? Es que el alumno haga las cosas rápido y no observe bien la cuestión de la simulación. Y también ahorita les digo algunas de las cuestiones interesantes al final, qué fue lo que los alumnos tuvieron como experiencia de esta simulación. Entonces, en el ejercicio 1 dice, sabemos que hay una fuerza. Sí, una pregunta antes de que... Ay, perdón, adelante. ¿Recomiendas esta actividad para abordarla de manera grupal y después individual, o al revés? ¿Cómo suma o no el uso colaborativo del simulador? Es que inclusive puede hacerse de las dos maneras. Como les repito, nosotros lo hicimos como una hoja de actividades, que es que el alumno se la lleva y la contesta de manera individual, pero también puedes hacer una clase interactiva demostrativa en donde utilices esta simulación y les preguntes a los alumnos qué opinan, qué creen acerca de las magnitudes de la fuerza, cuál es la fuerza de acción, de reacción, o qué están observando en sí de la simulación. Eso lo hacemos en la hoja de actividades, pero lo puedes hacer en una ILD preguntándoles acerca de cómo es esa fuerza entre el Sol y la Tierra, y que ellos te den su predicción para después interactuar con las demás respuestas de los alumnos, y ahora sí, junto con el profesor, activar la simulación y ver realmente qué es lo que está pasando, y ahí es donde lo puedes trabajar de manera grupal también. Entonces puede ser de los dos, ya sea una hoja de actividades o una clase interactiva grupal, ¿no? Sí, y el cómo se decide, cómo el grupo de docentes decide qué tema va a trabajo individual de los estudiantes o qué tema va en trabajo colaborativo. Es una decisión que toma el docente con la extensión del tema, con el tiempo que tiene para la clase, con la secuencia de los temas. En este caso, bueno, pretendemos tener actividades balanceadas con respecto al número de ILDs, pero claro está que pudieran ser en cualquier orden, cualquier actividad puede ser una ILD, no sé qué tan extensa, no sé qué tanto tiempo, pero esa es una decisión que el docente toma. Así es, de acuerdo a cómo lo quiera trabajar. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. Les digo, ustedes pueden ir ahí moviendo a la simulación todas las variables que tienen ahí los sistemas con los que pueden trabajar. Y si sabemos que hay una fuerza gravitacional entre la Tierra y el Sol, y que debido a esto la Tierra gira u orbita alrededor del Sol.
Aquí les pedimos a los alumnos, con tus propias palabras y con ayuda de la simulación, responde las siguientes preguntas. Entonces, el alumno ya trabajó con la simulación, ya movió, ya picó, ya activó casillas, desactivó casillas, movió todos los sistemas que tenemos ahí. Y ahora sí es donde les pedimos que ustedes también nos vayan a lo mejor aquí diciendo sus ideas. Dice, ¿es el sol o la tierra lo que ejerce la fuerza de acción? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes dibujar un diagrama que ilustre esta respuesta? Entonces, esa es la primera pregunta. Ustedes, si quieren, piensen o si ya observaron la simulación, pueden ahí poner también sus comentarios y yo en un momentito más les voy a poner los resultados, las respuestas de algunos de mis alumnos de física conceptual. Y pues a lo mejor no es sorpresa, ¿no? Que algunos contesten ya de la mejor manera porque ya vieron la simulación, ya jugaron, ya a lo mejor contestan de una manera más certera, confiados en que su respuesta va a estar correcta porque ya lo vivieron, ¿no? Utilizando esta simulación. Entonces, dejo ahí un momentito. No sé si hay más preguntas. Hay una pregunta, dice, ¿cómo trabajaron con la motivación después de la pandemia con los alumnos? Ya que la participación no fue la misma, entre paréntesis, disminuyó, que se tenía antes de la pandemia. Ah, bueno, es que esto es el meollo del asunto precisamente. Estamos aquí moviendo la computadora para la derecha, para la izquierda. Efectivamente, nos dimos cuenta en las asignaturas, y yo creo que todos nosotros cuando estuvimos trabajando desde casa, que la participación de los chicos, ya sea porque lo decían abiertamente, podían estar revisando Facebook en el momento que tú estabas en su clase, pudieran estar, incluso nos ocurrió tener trabajos chicos que estaban trabajando a la misma hora de su clase, estaban haciendo dos cosas a la vez, atendiendo su trabajo y tomando la clase. Entonces, por muchas razones, bueno, no puedes regañar al alumno porque está trabajando, porque está haciendo otra cosa, bueno, pues porque es un individuo, en nuestro caso, la mayoría de ellos son mayores de edad, nuestro compromiso es formar profesionistas. ¿Cómo enganchas al muchacho a que deje de ver el teléfono que estaba ahí mientras tú estás hablando de las leyes de gravitación y Newton? Él está checando su Facebook, está checando Twitter, está checando TikTok, a que le digas tú, a ver tú, Luis, Marcela, Rodrigo, como te llames, ¿qué crees que va a pasar? Participa conmigo, conversa con tus estudiantes. Es esa comunicación humana lo primero que debe de haber, porque nos volvimos en un profe, una maestra que habla desde una pantallita explicando temas y un estudiante que pues está sentado o acostado en su recámara en algunos casos, que posiblemente comparte la computadora con el resto de sus hermanos de primaria, secundaria. Entonces es un problema bastante complejo que no lo podemos castigar al estudiante de ninguna manera. Lo que podemos hacer es motivarlo a que participe, a que se enganche en la conversación, a que vea que él tiene las riendas de la conversación, a que no se sienta nada más un espectador, que eso desafortunadamente pues yo lo tengo que admitir, yo también lo hice en algunas de mis clases y créanme que se siente muy feo al primer año de la pandemia, al segundo año de la pandemia, pues tratas de hacer lo que puedes para involucrarlo. Ojo, no se trata de entretener al chico, de que nosotros seamos una fuente de entretenimiento que estamos compitiendo con YouTube, no. Se trata de que lo vuelvas parte de la conversación que está ocurriendo en ese momento en clase. No sé si... Sí, y eso, por ejemplo, en mi caso, pues los invitas, ¿no? ¿Qué está pasando con la simulación? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahorita? ¿Qué resultados has obtenido? Entonces, pues ahí los chicos van activando sus micrófonos y efectivamente ves que lo están haciendo, que están jugando con la simulación, que le es interesante porque pues no solamente tienen, como decía Jesús, el Facebook a la mano, sino las mismas simulaciones FED con las que pueden estar jugando. Entonces, esa palabra nos ha funcionado muy bien. Sí. Juega con la simulación. Explora. Ese tipo de cosas. Porque se vuelve atractivo para el estudiante. Entonces dice, voy a jugar y voy a mover todas las variables, entonces por eso nos ha funcionado bien. Bueno, entonces, no sé si ya tengan ahí algunas de sus respuestas, igual voy a pasar aquí a mi... Podemos continuar. Sí, en el chat, sí, se atraen mutuamente, ¿por qué no se atraen definitivamente y se colapsan? Es una excelente pregunta.
Sí, bueno, pues para que vean lo que los estudiantes contestan en este caso. Sí, de hecho aquí tengo algunas de las respuestas de los estudiantes. Entonces, vean ahí en la primera parte dice, la fuerza de atracción es ejercida de ambas partes. Por eso les digo, a lo mejor el estudiante ya contestó de manera más confiada en decir de que esas fuerzas de atracción pues provienen del Sol y de la Tierra. El Sol ejerce una fuerza de atracción a la Tierra y la Tierra hacia el Sol. Entonces, ¿qué más quisiéramos que todos los estudiantes tuvieran este tipo de respuestas? Pero no es así. Por eso después del uso de hacer la hoja de actividades, pues también tenemos que dar la retroalimentación. Eso es muy importante al final. Dice cómo tenemos del lado izquierdo también otra respuesta, dice los dos porque según la ley de Newton todos los objetos ejercen una gravedad sobre otro, gravedad del Sol, gravedad de la Tierra. El Sol porque la fuerza de su gravedad es mayor que la de las dos. Entonces vean que aquí, aunque la simulación nos está mostrando ahí esas magnitudes acerca de la fuerza de gravedad, pues también no dejan los alumnos de decir que aquel objeto de mayor masa, o sea, que son de las respuestas más comunes también que vimos, pero aún así la mayoría pues fueron las correctas de ambos, pero dice el Sol porque tiene una mayor masa. Entonces, ahí ellos siguen en su entender, con su sentido común de que esa fuerza de acción es aquel objeto que tiene una mayor masa, ¿no? Entonces, por eso les digo, la retroalimentación es importante porque así ya podemos pues darle la respuesta correcta al alumno, ¿no? Ahí ven también en la parte de abajo el Sol, porque crees que es debido a su masa. Entonces, tenemos que hacer de hincapié de que observen esas magnitudes, esos vectorcitos, esas flechas también como les mencionamos también, ¿no? Y vean aquí que al final de cuentas, pues la respuesta tendría que ser, pues depende de cuál sea el marco de referencia. ¿Quién ejerce la fuerza sobre quién? Pues depende de dónde sitúas tu marco de referencia. Si decimos, si estamos como marco de referencia en el Sol, pues entonces ahí en el Sol se está ejerciendo una fuerza, y entonces decimos el Sol sobre la Tierra sobre el Sol, es lo que pretendemos nosotros identificar como acción-reacción, pero no hay una respuesta absoluta. Nunca se trata de engañar al alumno, de guiarlo para que se equivoque, pero se trata de sacarlo de su zona de confort, como para que crea que, ¿en serio me estás preguntando esto? Pues si el Sol claramente es más grandote, ¿por qué me preguntas esto? Y resulta que pues no es tan sencillo, ¿no? Sí, inclusive también alguna de las preguntas o de las afirmaciones que han hecho los estudiantes es, maestra, es que la simulación no está mal, o sea, porque al final pues les das esa retroalimentación y les dices, pues no, o sea, la simulación es correcta, tú observa lo que está pasando. Sí. Y esa es una de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la derecha de su pantalla, donde dice fuerza del Sol con una flecha anaranjada, y fuerza de la Tierra con una flecha azul, pues ahí no alcanzamos a saber si la magnitud de la flecha tiene que ver con la magnitud de las fuerzas, pero de acuerdo a la respuesta, pues parece ser que está ignorando la propia simulación que muestra dos vectores de la misma longitud en direcciones opuestas, mostrando acción-reacción, pues dependiendo de dónde te pares, pero el estudiante, como decimos acá en el norte, sigue terco. O sea, él es su idea y no lo puedes sacar diciéndole que está mal, sino que tienes que tratar de convencerlo de que su idea puede mejorar. Ok, ¿Sí? Bueno, pues nos vamos. Dice una pregunta, en el mapa curricular, 8º grado, se trabaja con las leyes de Newton. El documento que compartieron por el chat dice nivel universitario. ¿Qué recomendaciones me pueden brindar con respecto a la hoja de actividades para evaluar el desempeño del estudiante en nivel intermedio? Sí, es nivel licenciatura, sin embargo, es física conceptual. Se supone que con la física que estudiaron en bachillerato, en primer semestre, segundo semestre, se supone que con eso debe ser suficiente, porque, repetimos, no estamos viendo leyes propiamente en expresiones matemáticas. Creo que lo que le invitamos es que ustedes hagan uso de esta simulación, de este compendio de actividades y ILDs,
Quizá no de forma directa, quizá ustedes juzguen que es necesario modificar o agregar alguna pregunta para adaptarla. Sin embargo, siendo la primera asignatura del programa de Ingeniería Física, nosotros básicamente estamos viendo estudiantes de preparatoria. Ahí los estudiantes ni asumimos que ya saben, ni suponemos que ya entraron a la carrera sabiendo, sino decimos, bueno, pues estudiaste primaria, secundaria y prepa. Algo tienes que saber. Ahí te va, muévele la simulación a ver cómo no va. Sí, y como decía Jesús, pues esta es una idea, ustedes pueden hacer sus modificaciones pues para implementarlas en los niveles que ustedes están trabajando. Entonces me voy a ir un poquito, ¿No quiere avanzar? ahí está. La segunda pregunta dice, ¿qué pasaría con la magnitud de la fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra si cambias la distancia entre estos? Haz una captura de pantalla para ilustrar tus ideas. También es aquí cuando pues estamos haciendo que el chico haga una captura de pantalla que nos demuestre que efectivamente pues está ahí interactuando con la simulación. Entonces, ahí tienen la segunda pregunta. Voy a esperarme un momentito nada más para que piensen a lo mejor en una posible respuesta. Si estás en la simulación, pues también ahí puedes... Y repetimos aquí en esta parte, nosotros en ningún momento estamos suponiendo que el alumno se acuerda de F igual a G por M1 por M2 entre R cuadrado. La famosa ley del cuadrado inverso de la distancia, que no debes de suponer que todo el mundo se la sabe, simplemente los objetos están más lejos el uno del otro. ¿Tú qué crees que va a pasar? Muévele a la simulación y dime qué pasa, dime qué observas. Ese es el objetivo de las actividades. Vamos a pasar a las respuestas a continuación. Si no hay preguntas o comentarios. Vamos a ver qué contestan los chicos a la una, así como en show de concurso, ¿no? Sí, bueno, pues aquí puse 4 respuestas, como les digo, el que se esmera, ¿no? Por hacer sus capturas de pantalla, por si a lo mejor si ya no se las pedimos, él sigue haciendo estas capturas, hay otros que las dibujan y que dan su respuesta, ¿no? Dice, si están más cerca, podría darse, es la respuesta del lado izquierdo superior, si están más cerca, podría darse el caso que la Tierra en algún momento chocara contra el Sol. O sea, las juntas. Si estuviera más lejos, en algún punto podría salirse del campo gravitatorio del Sol o vagar por el espacio, ¿no? Entonces también aquí a la izquierda, a la derecha, pues hay 2 capturas de pantalla donde efectivamente pues vemos que hay la respuesta es que hay una atracción mucho menor si las distancias aumentan. Y mira que está diciendo algo respecto al tiempo de revolución en completar una órbita. Ahí, si ustedes ya están en leyes de Kepler, entonces también empiezas ahí mide distancias, mide tiempos, deduce. La ley de Kepler sería algo más avanzado que lo que nosotros pretendemos hacer en primer semestre, pero pues ahí esa respuesta, vean qué bonita y estructurada, ¿no? Sí, igual y en la parte de abajo, a la izquierda de abajo, pues también ahí ven cómo hacen sus modificaciones para las distancias y sus capturas de pantalla para decir si aumenta o disminuye la distancia. Entonces, ¿cómo sería esa fuerza, la magnitud de esa fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra? Sí, noten, ¿no? en esas 2 capturas de pantalla que 2 vectores claramente son más grandes que los otros, porque pues los objetos están más separados, entonces ahí ¿Sí? ya está funcionando la simulación como se pretende. Y en la última parte, en la izquierda de abajo, dice la fuerza de atracción disminuye y hace sus dibujitos el alumno, es más grande, también haciendo la comparación de la captura de pantalla de la derecha, más pequeña, si aumentamos o disminuimos las distancias. Entonces, como dice Jesús, pues no es aventarles la ecuación y decirles, miren, esto tiene que ver con la fuerza de gravedad, sino que el alumno vaya descubriendo qué va pasando con las variables que van a definir al final de cuentas, pues ese concepto de fuerza de gravedad. ¿Sí? Nos movemos pues a la siguiente pregunta, la número 3. Dice, ¿qué pasaría con la magnitud de las fuerzas si la Tierra y el Sol se encuentran a su distancia habitual, pero de pronto el Sol aumenta su masa al doble? Entonces, algo muy curioso que pasa aquí es que algunos alumnos ya están tan seguros de contestar que dicen, en la realidad no puede pasar eso.
O sea, no existe. debaten que no, Sí. ¿para qué me estás preguntando eso si no es posible? Efectivamente, o sea, me dicen, es que en la realidad no pasa eso, y ellos en su hoja de actividades contestan, no puede pasar, no existe ese caso, pero pues otra vez el objetivo es que interactúen con la simulación, que sabemos que aunque en la realidad no está pasando eso, que ellos modifiquen las distancias, en este caso, perdón, la masa del Sol al doble, y ahí en la simulación se puede hacer y ver qué pasaría si eso ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, chocaría el Sol y la Tierra, y hay algunas respuestas que les vamos a mencionar más adelante, pero ustedes también pueden poner... Entonces, lo que pueden hacer ustedes en el uso de la simulación que quedamos que lo íbamos a hacer, pues es... ¿O quieres mostrar lo que responden los si chicos? quieren, al final, porque creo que vamos ya Vamos la sobre el marcha. tiempo. Okay. ¿Pueden contestar una pregunta? Sí, adelante. Ok, después de que trabajaron con las simulaciones, ¿cómo evalúan? Sí, pues es una parte de las que nuestro modelo de trabajo todavía debe mejorar, porque la razón es que tienes que leer lo que los estudiantes están contestando. Es un trabajo laborioso. Tienes que de alguna manera clasificar, voy a decir mal la palabra, los que están bien, los que están más o menos, los que están mal, pero tienes que tener un criterio para decir, bueno, estos están por el buen camino, estos necesitan más ayuda y por lo tanto el grupo en su conjunto va más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se califica eso? Bueno, obviamente sabemos que hay respuestas que son correctas, porque pues al final de cuentas estamos hablando de física. Por otro lado, no queremos castigar a los alumnos porque no sabe, porque le estamos preguntando cosas como qué pasaría, cosas hipotéticas, donde los estudiantes discuten. Entonces, aquel que dice, no, esto no puede ocurrir en la realidad, entonces no tiene ningún sentido, pues no quiere decir que está mal. ¿Cómo lo clasificas? Quiere decir que la respuesta para nuestros fines no es satisfactoria, simple y sencillamente. Nosotros queremos explorar qué dominio tiene acerca del tamaño de las masas, de la distancia de las masas y las órbitas, los movimientos rotacionales que hace. Entonces debe haber un criterio que ustedes decidan en cada una de las actividades como para poder hacer una clasificación A y B y C, respuestas satisfactorias, medianas o no satisfactorias, pero caemos muy rápido en el concepto de decir que está mal. Eso es tardado y es algo que estamos haciendo precisamente en este momento para publicar nuestros resultados de todas las actividades y clases interactivas demostrativas. Que esperamos que salga publicado un artículo más donde narramos muchos más detalles de los que podemos narrar aquí, ¿no? Sí, así es. Entonces nos vamos a la serie de respuestas. Entonces vean otra vez en la parte izquierda, dice así la superior. La fuerza ejercida por el campo de gravedad de la Tierra sería muy grande y esto ocasionaría que en algún punto la Tierra pasara demasiado cerca del Sol y cambiara su campo de rotación alrededor del Sol, ¿no? Esa es alguna respuesta de los alumnos. Es casi lo mismo del lado derecho, también es casi lo mismo. Una de las respuestas es que si disminuyera la distancia entre ambos, la fuerza de atracción es mayor, también aumenta la velocidad por lo que la vuelta la hace en menos tiempo. Entonces, también ellas están dando cuenta de otras variables que tiene disponible pues la simulación, que es no nada más mostrar la fuerza de gravedad, sino la velocidad, la trayectoria, el tiempo, los días terrestres que menciona ahí, que le tarda la Tierra a dar la vuelta al Sol si hacemos esas modificaciones. Otra de las respuestas es que se aumenta la fuerza de atracción al punto que la Tierra casi choca con el Sol. Entonces les digo, puede haber respuestas así muy certeras, muy tajantes de que eso no existe, no puede suceder en la realidad, o pues estas respuestas ya de los alumnos. Y recuerden que con lo que empezamos es en reforzar también la parte de habilidades blandas. Entonces, los muchachos que son muy escuetos en sus explicaciones, nosotros tenemos el compromiso de darles herramientas para que cada vez sus explicaciones sean mucho más fundamentadas, mucho más estructuradas. Oye, ¿no podrás utilizar la computadora para contestar esto, incluir fotografías? Ah, pues sí puedo, pues órale. Y ahí vamos dando un pasito a formar ese profesionista. Y también en cuestión de cómo calificar, pues Jesús decía, hay respuestas buenas, intermedias, malas, que al final de cuentas podemos hacer estadísticas con eso. Pero también pues en los exámenes, al final de cuentas, si tienen que poner un examen, pues
Ahí lo que hacemos es utilizar propiamente las imágenes de las simulaciones para que ellos recuerden qué pasó cuando jugaron con la simulación o con la clase interactiva demostrativa y puedan reproducir, puedan contestar en base a lo que vimos, a lo que ellos tuvieron como experiencia, y eso les da una oportunidad de tener pues una respuesta correcta. Bien. Karen y Jesús, a ver, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo sé que le estoy sacando el 100% a la simulación? ¿Qué parámetros debo de tener en cuenta para mejorar la actividad o interacción? Es una pregunta excelente. Voy a narrarles cuál es nuestra experiencia. Cuando empiezas a usarla, lo primero que se debe hacer es, tú como usuario, empiezas a explorarla. Y tú dices, bueno, tu curiosidad como docente debe de ser tal que digas, bueno, yo sé cuál es la tercera ley de Newton y sé cuál es la ley de gravitación. Pero ¿qué pasa si le muevo la masa? ¿Le muevo para acá? ¿Le muevo para arriba? ¿Le muevo para abajo? ¿Qué pasa si cambio la distancia? ¿Qué pasa si...? O sea, te tienes que poner en el marco de pensamiento también del estudiante. ¿Qué podrá ser un reto para el estudiante? No solamente es darte cuenta de que la estás utilizando bien para el concepto técnico, para el concepto en frío de lo que es la ley de gravitación, que en este caso ni siquiera la estamos explorando abiertamente, y la pregunta de cómo sabes si le estás sacando al 100% es, no lo sabes, porque esta misma simulación más al rato la usas en otro tema, y la vuelves a utilizar en otro tema, y la vuelves a utilizar en otro tema. No es un uso nada más para este tema con estas preguntas. Lo que nosotros proponemos es una propuesta. Entonces no pretendemos que nuestro ejemplo de la actividad ya le estoy sacando el 100% de la actividad. No, porque si ustedes pudieran hacer una actividad donde ahora mide las magnitudes de las fuerzas en una escala que tú quieras, asigna que estos son tantos newtons. Entonces ahora dime con la distancia cómo cambia la fuerza. Ahí hay una tabla de datos que los estudiantes pueden completar y eso es algo que estimula, como los mencioné también. Si además los pones a deducir las leyes de Kepler en base a los parámetros que estás cambiando y todo eso, le estás sacando más jugo. Si además empiezas a utilizar esta simulación para hablar de gravitación, agujeros negros, introducción a relatividad general que se ve en Física General 2, le estás sacando todavía más jugo. Entonces, son tan ricas las simulaciones en FET que honestamente no creo que con una actividad, con un tema, agotes todo su potencial. Nosotros los invitamos a que le muevan a todo este tipo de cosas, ¿no? Y en la parte de experimentación, Karen, ya estamos, no sé cuánto nos falta de preguntas. Nos faltan 2 nada más, si quieren nos vamos rapidito porque ya creo que termina. Vamos a... ¿Cómo le puedes hacer para encontrar una situación en que la Tierra choque con el Sol? Pues ahí es nada más muévele. Y el estudiante lo que contesta es, sí, no alcanzo a leer. Ay, perdón, me equivoqué. Ya la regué. Perdón, es que no le sé picar a mi computadora. Dice, si disminuimos mucho la distancia entre ellos, no alcanzo a leer porque me tapa aquí el... La trayectoria cambia y la fuerza de atracción aumenta. Entonces ahí lo que pueden ver, empiezas con la situación normal, el estudiante descubre que si disminuyes mucho la distancia, entonces entre ellos la trayectoria cambia y la fuerza de atracción aumenta, por lo tanto tienes una órbita que va a dar en espiral hacia el Sol y entonces ahí ellos en base a la experimentación descubren eso. La otra pregunta es... Dice, haz a escala un diagrama de fuerzas de acción-reacción para el sistema Sol y Tierra y para el sistema Tierra y Luna. ¿Cómo se compara la magnitud de las fuerzas en los dos sistemas? Explica tu respuesta. Y también ustedes pueden pensar, la respuesta de nuestros estudiantes fueron las siguientes. Ahí está. Bueno, pues les digo, algunos o muchos de los estudiantes pueden hacer preguntas muy elaboradas, como buscar imágenes, a lo mejor en internet, pegarlas ahí en su trabajo y decir, bueno, pues el Sol, la Tierra están haciendo una fuerza de acción-reacción. Hay una fuerza de atracción entre ambas también. Hay una fuerza de atracción del Sol, hay una fuerza de atracción de la Tierra y así sucesivamente. Y Tierra y Luna. Ajá. Entonces, también, pues, al final de cuentas, dice, a pesar de ser magnitudes diferentes, o sea, en cada caso están en equilibrio con respecto a las masas de los planetas para mantenerlos en órbita, pero en la otra diapositiva también tenemos más respuestas interesantes.
Fíjense que aquí, pues, les digo, queremos más respuestas como estas, ¿no? Que sean, es decir, son iguales. ¿Me puedes quitar? Así es que no se ve. A ver. Son iguales, pues la tercera ley de Newton nos dice que las fuerzas de reacción debe ser igual y opuesta a la fuerza de acción. Digo, ojalá tuviéramos muchas respuestas como esas, pero pues analizamos cada alumno, la respuesta que ellos tienen. Fíjense que en la respuesta de la derecha, ahí ya hay una figura muy interesante, que no nada más tener el sol y la tierra, sino el sol, la tierra y la luna, y es aquí una como flor, ¿no? Que se hace en las trayectorias. Entonces, les digo, es la riqueza de que los chicos pueden jugar con la simulación y pueden, pues, poner sus respuestas de acuerdo a la experiencia que ellos tuvieron. Adelante, seguimos, ya estamos en tiempo. Y la última dice, ¿cuáles son las cantidades físicas? Ahora sí, una vez que exploraron toda la simulación, que nos digan cuáles son las cantidades físicas que determinan la magnitud de la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol. De acuerdo a las preguntas que se les hicieron en esta hoja de actividades, que cambia la distancia, cambia la masa, y lo que ellos puedan también investigar acerca de esta ecuación. Entonces, son esas posibles respuestas las que los alumnos nos dieron. Ellos ya se pusieron a buscar cuál es la ecuación de esa fuerza de gravedad, la escribieron como tal, son las distancias que existen entre ellos, es la masa de cada cuerpo, es una constante gravitacional. Hay otro que solamente dijo, creo que solo es la masa. Y otra persona dijo, pues, la fuerza de gravedad. Entonces, vean cómo tenemos varias respuestas. De todas. De todas, o sea, correctas, a lo mejor algunas no tan correctas, ¿no? O sea, como decir, pues, la masa, pues sí, pero le falta. ¿Qué más viste tú en la simulación al contestar la fuerza de gravedad? Por eso les digo que es importante la retroalimentación cuando nosotros revisamos las respuestas que los alumnos contestaron. Permítanme hacer una intervención aquí. La formación que nosotros tuvimos como físicos fue con personas, no estoy hablando mal de ellos, pero personas que eran muy estrictas en su lenguaje. Entonces, le hubieran dicho al estudiante de la respuesta de hasta abajo, la fuerza de gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo hubieran puesto mal, porque le hubieran dicho, eso no es una fuerza, es una aceleración, no tiene nada que ver. Entonces, no se trata de desmotivar al chico. Algo trae, algo se acuerda. El 9.8 significa algo para él. Él dice que es la fuerza de gravedad. Técnicamente nosotros sabemos que eso pues no va por ahí. Sin embargo, pues tenemos que conducir a ese muchacho a la respuesta correcta, a que enriquezca. La respuesta que está en amarilla dice, creo que solo la masa. Mi formación como físico con personas súper estrictas diría, oye, pues, ¿qué no le moviste la simulación? Tú lo viste ahí, o sea, ¿por qué me estás contestando esto? Ah, no, pues sí me di cuenta, pues ¿por qué no lo pusiste, no? O sea, invitarlo en el buen sentido de la palabra a que complemente su respuesta. ¿Por qué crees que la masa? La distancia no, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Etcétera, etcétera. Poquito a poquito, pues ahí es como se van. Y es ahí la interacción, ¿no? De la respuesta, les digo, pues no presentamos en sí las respuestas correctas, sino toda la gama de respuestas que los alumnos pueden tener. Y al final de cuentas, recordar, acuérdate que hiciste en la simulación, ¿qué le moviste? La distancia, le hiciste o pusiste ahí que hubiera una mayor distancia, una menor distancia. ¿Qué pasó con la masa? ¿Cómo viste las magnitudes de las fuerzas en toda esta situación de las fuerzas, de las hojas de actividades y de las ILDs? Pues se enriquece el concepto. Les digo, a muchos pues se les cae ahora sí el velo, ¿no? Que tenían con respecto al concepto y dicen, ay, ok, ahora sí ya entendí, ya me cayó el 20, ¿no? Como muchas veces decimos, y eso es lo que realmente es satisfactorio para nosotros, que cambiamos la manera de pensar, la idea principal que tenía el chico acerca del tema de física usando estas simulaciones. Sí, y un consejo que les doy cuando usen estas simulaciones, pues es que busquen que el estudiante se vaya platicando del tema, que el uso y el descubrimiento que tiene al hacer uso de la simulación y el descubrimiento conceptual que tiene acerca de un tema, le diga, ah, qué padre, le entendí, me gustó la clase. Ya obtuviste ese comentario, dice que le entendió, esperemos que sí, vi que respondió correctamente, tiene una respuesta satisfactoria. También lo que es muy importante es esa motivación extra, de que se sienta como que dio un paso a favor de su formación.
Sí. Y ya nada más para concluir, bueno, aquí pusimos estas dos. Ay, perdón. Que pues efectivamente la clase de física conceptual se ha hecho mucho más interactiva usando las simulaciones FET, fomenta una mayor participación por parte de los alumnos, o sea, ellos ya son el centro, ¿no?, de atención, ya no es el maestro hablando, dictando, dando las ideas, sino son ellos mismos los que al final de cuentas llegan a obtener el concepto. También lo que decía Jesús hace un momento, necesitamos nosotros como docentes mejorar la manera de recolectar datos para poder tener esas estadísticas que nos digan qué tanto avance tenemos acerca del concepto del alumno, cómo cambiamos su percepción acerca del tema. Entonces, ya vamos trabajando por ahí para en el momento poder obtener pues datos y que el alumno conteste de una manera pues más. Ese es el objetivo para el mes de agosto. En el nuevo ingreso del programa de Ingeniería Física vamos a volver a utilizar el compendio, pero con nuevas herramientas de recolección de datos para hacer mucho más eficiente este análisis del que solo les ponemos un ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradecemos a Karen y a Jesús que nos hayan compartido esta simulación y cómo se trabaja con ella. Los invitamos a nuestros siguientes eventos que tenemos con los FET Fellow. En este caso va a ser cómo implementar la metodología STEM en tu cole, y quienes están encargados de esta actividad es Emi Reyes y Jesús Matamoros. La inscripción es totalmente gratuita, pero el cupo es limitado, así es que apúrate a inscribirte, por favor, para que puedas compartir con nosotros esta experiencia. Y otro anuncio antes de irnos. Nuestra siguiente webinar, que en este mes vamos a estar muy activos, es el ruido y la contaminación acústica en mi ciudad. Va a ser el 20 de julio con un horario de México de las 6:30 p.m. Y la siguiente actividad es Café STEAM y será hecho por varias colegas de FET Fellow, y el nombre es Empoderando a las Niñas y Mujeres en Latinoamérica, el 23 de julio de este año en la Ciudad de México a las 10 de la mañana. Por favor, compartan esto y los seguimos esperando en las demás webinars. Karen y Jesús, les agradecemos mucho su tiempo. Ojalá podamos volverlos a escuchar porque es muy interesante y quedaron todavía más cosas por ver. Les agradecemos. Diana, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.